Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola, episodio doble toca hoy de Despacho 42. Vamos a hablar de uno de los temas de moda del momento y, sorpresa, no va a ser de inteligencia artificial. Vamos a hablar de verificación de edad. Y es que vamos a estar de acuerdo casi todas en que impedir el acceso a determinados contenidos, a determinados servicios a personas menores de edad es una cosa interesante, de la misma forma que lo hacemos en la vida real, pues pongamos por caso con el acceso al alcohol. Pero la cuestión es que cuando comenzamos a ver cómo implementamos estas protecciones, pues igual vemos que aparecen algunos problemas. Y para hablar de ese tema nos hemos traído a Carmela Troncoso, una experta, como veréis, en ese tema. Y luego no os vayáis porque aprovechamos la tesitura para recuperar una entrevista que hicimos hace mucho, demasiado tiempo, con nuestro compañero Kelly Berga. Tanto tiempo hace que fue prácticamente para el Día del Orgullo del año pasado, en el que hablamos de temas que, como veréis, están bastante relacionados con esta primera entrevista. Despacho 42, un podcast abierto sobre tecnología, porque la tecnología es demasiado importante para dejarla solo en manos de tecnólogos. Y como decíamos hace unos segundillos de nada, estamos aquí con Carmela Troncoso. Hola Carmela, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Como hacemos siempre en Despacho 42, vamos a repasar. He tomado notas de su página de Wikipedia en español, que estará enlazada en las notas del podcast. Pero por favor, Carmela, si hubiera cualquier error, tú me vas corrigiendo, no te cortes lo más mínimo. Carmela es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, ¿sí? Correcto. Doctora por KU, imagino que es Politécnica de Lovaina. Es Universidad Católica de Lovaina. Vale, espero que no se me enfaden por el cambio de nombre. No. Con una tesis que se llamaba Métodos de diseño y análisis para tecnologías de privacidad, que aparte tuvo un premio del Consorcio Europeo para la investigación para la informática y matemáticas de la seguridad y gestión de la confianza, si lo apunté bien, más o menos. Uh-huh. También ha recibido un premio sobre protección de privacidad, por ejemplo, de el INRIA, que es un centro de investigación francés, si no me equivoco, de extremado prestigio, en 2017, y en 2020 la tenemos incluida en una lista de Fortune que elaboró, que era 40 under 40, 40 personas más relevantes por debajo de los 40 años de edad. Y luego de esa trayectoria académica tenemos que, después de doctorarte, en algún momento volviste a tu Galicia natal, al Centro Gallego de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Avanzadas, ¿sí? Sí, Gradient. Exacto, que allí fuiste líder técnica de seguridad y privacidad. Uh-huh. Y aquí es donde César, que no es muy espabilado, necesita aclaraciones. ¿Qué significa eso, líder técnica de seguridad y privacidad? Eso significa simplemente que dirigía un grupo de investigadores uh-huh. que trabajaban en el lado de seguridad y privacidad dentro del centro. Nos teníamos uh-huh. a cargo tanto los proyectos internos, revisar las partes de ciberprivacidad, como tener ciertas colaboraciones en las que ayudábamos a empresas, especialmente en Galicia, a reforzar sus protecciones tecnológicas de cara a seguridad y privacidad. Uh-huh. Después, pues, si no me he equivocado yo con mis notas, estuviste en IMDEA Software Institute en Madrid, también te imagino con temas relacionados con uh-huh. la privacidad y la seguridad, y después profesora de Ciencias Computacionales en la Politécnica Federal de Lausana, ¿sí? Sí. Donde lideras un laboratorio que, por seguir con el tema naturalmente, es, si no lo leo mal, el Security and Privacy Engineering Lab, que se llama Spring, vaya, ¿sí? Sí. De acuerdo, donde seguís trabajando con estos temas de uh-huh. Sí, pero después de ahí me he mudado a Alemania y ahora soy directora científica en el Instituto Max Planck de Seguridad y Privacidad. Ahora me he dado cuenta de que mi Wikipedia parece no estar al día. Sigo siendo profesora en Lausanne,
estoy en Alemania. En el Max Planck, que es uno de los institutos científicos más potentes del mundo. Correcto. Y luego, por recuperar un poco una cosa de la que hablamos en Despacho 42 hace muchísimo tiempo, durante la COVID estuviste trabajando / liderando el desarrollo de un protocolo para monitorizar la COVID, pero preservando la privacidad de las personas. Y de esto he encontrado pocas cosas, tampoco le he dedicado mucho tiempo a buscar, confieso. ¿Nos puedes contar un poco cómo iba? Porque esto es algo de lo que hablamos por aquí, que decíamos, ¿va a ser efectivo, va a ser posible hacer ese trazado de contactos y demás sin cargarse la privacidad de todo el mundo? Sí, bueno, por suerte nos hemos olvidado ya de que eso ha existido, está muy bien, es algo muy positivo, porque cuando hicimos esta aplicación para ayudar en esta trazabilidad de contactos, el objetivo era crear una aplicación que solo sirviese para eso, ¿no? Uh-huh. que funcionase de una manera en la que solo tuviese como utilidad mandar esas notificaciones y no se pudiese reutilizar para ningún otro objetivo, como trazar personas, descubrir comunidades, descubrir relaciones, ¿no? Todo este tipo de cosas. Cuando hablamos de la privacidad, esto es de lo que hablamos. Y hicimos un protocolo que se basaba en unos números aleatorios que nuestros teléfonos emitían, ajá, otros teléfonos los cogían, y cuando uno descubría que tenía COVID, le podías decir a tu teléfono, pues ahora todos los números aleatorios que he estado emitiendo cuando iba por ahí, los publico en una lista. El resto de las aplicaciones podían coger esa lista y ver si habían visto mis números aleatorios, y si los habían visto, las otras aplicaciones sabrían que han estado cerca de una persona que estaba infectada por COVID, y dependiendo de cuántos números aleatorios hubiesen visto y cómo de fuerte es la señal con las que los habían visto, sabrían estar más cerca o más lejos, y las aplicaciones podrían hacer un cálculo de si habían estado suficiente tiempo como para notificar al usuario de que, bueno, pues estuviste demasiado cerca y a lo mejor tienes que hacerte un test para ver que sigues estando sano. Y porque estos números eran totalmente aleatorios y cambiaban todo el rato, pues conseguimos hacer esta aplicación que no creó ningún tipo de trazas ni ningún tipo de nada que se pudiese usar, tanto que, como decíamos, pues tú te has olvidado de que existe, porque una vez acabó la pandemia, esta aplicación se cerró, hizo su trabajo, ¿no? Hay varios estudios científicos ahora de la parte epidemiológica, no de la parte tecnológica, que demuestra que, bueno, pues que tuvo su granito de arena. Como todo, nada solucionó la pandemia excepto la vacuna, ¿no? Todo lo demás simplemente era nuestra manera de cambiar el temporal mientras que la vacuna llegaba. La aplicación hizo su granito de arena, y al final, para mí lo importante es que hizo su trabajo en el sentido de tener su utilidad, pero no tener ningún daño negativo, ¿no? Y pocas veces ha habido tecnologías desplegadas a esa escala que no tuviesen ningún efecto negativo a largo plazo. Porque si yo recojo los datos de contactos y los pongo de manera identificable, pues resulta ser que van a acabar revelando muy probablemente cuáles son mi religión, mi sexualidad, mi pertenencia a un partido político que puede estar perseguido en algún país, toda una serie de cosas que son potencialmente muy peligrosas. Sí, y de hecho sabemos pues que en países y donde hubo otros tipos de como por ejemplo las listas de nombres en los restaurantes, ¿no? Pues sabemos que, por ejemplo, en Suiza o en Alemania estas listas las pidió la policía. En cuanto hay los datos, enseguida la gente no quiere verlos. Y por desgracia, hoy en día tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Con el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, ¿no? Solo leemos y leemos y leemos cada 2 semanas una nueva noticia de cómo ahora pues han cogido los datos de los seguros, y ahora han cogido los datos de las matrículas de los coches, y ahora han cogido los datos, ¿no? Pues sabemos que toda base de datos que vaya a ser creada al final se puede usar contra nosotros. No sabemos cuándo, no sabemos quién, pero si los datos existen, los datos serán utilizados. Si tienes una comunidad perseguida, pues por mucho que tenga la amenaza del COVID y que el trazado de contactos le pueda parecer útil, puede decidir que si no le garantizas una privacidad extrema, que no va a utilizar esa aplicación porque le da lo mismo, porque se la está jugando más, pues eso, por sus ideas políticas o por ser inmigrante, entre comillas, ilegal o cualquier otra cosa, que no de contagiarse de algo como el COVID. Y esto es algo que olvidamos siempre que recogemos datos, que estos datos se acabaron utilizando en contra de, igual no nuestra, pero en contra de alguien casi seguro, y que eso tiene muchísimos ejemplos. Tiene un alto coste social. Y como decía antes, a Carmela la tenemos aquí porque hace
hace ya algún mes, porque en Despacho 42 somos tirando a lentos, estuvo liderando la elaboración de una carta abierta, ahora que está extremadamente de moda el tema de controlar la edad de las personas que acceden a redes sociales, servicios o productos, pues esto, si no lo hacemos extremadamente bien, tiene todos estos riesgos de los que hemos hablado y que vamos a hablar más. Yo comencé a leer la lista de firmantes de la carta. Yo de privacidad sé lo justito, o sea que tampoco reconocía mucha gente, pero de golpe me encontré pues que estaba Ron Rivest, que entre otras cosas el premio Turing, y luego pues cuando llegué a la sección de firmantes españoles, por ahí estaban un par de exprofes de la UOC, como son Cristina Pérez Solá y Jordi Herrera, a los que tenemos mucho aprecio y que sabemos que son unos cracks y ahora están en la Autónoma. Y de la UOC teníamos a David Mejías, que también es un crack de estas cosas. Yo me puse en contacto con David y le dije, oye, ¿puedes pasar por Despacho 42 y nos cuentas? Porque esto es extremadamente interesante. Y David me dijo, podemos hacerlo one better y puedo hablar con Carmela y a ver si nos consigue hacer un hueco en una agenda extremadamente apretada, y por eso te tenemos aquí. ¿Nos explicas un poco qué es lo que hacíais con la carta y cuáles son los riesgos de los que nos queríais avisar? Sí, esta carta, como muchas de las cartas que por desgracia hemos tenido que escribir en los últimos años, intenta, pues como siempre, en nuestro trabajo como investigadores, especialmente pagados por dinero público, informar al público, ¿no?, de las tecnologías y un poco de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. En este caso, pues se está hablando mucho de estas tecnologías para verificación de edad que tienen como objetivo proteger a los menores de todo mal que pasa en el mundo digital. Que la parte de proteger a los menores estamos interesados en ella, pero queremos que sean eficientes y que no se lleven por delante los derechos de las personas. Bueno, por supuesto estamos en ella, ¿no? Bueno, pues lo mismo que en otras cartas anteriores con tecnologías para ayudar contra la pornografía infantil. Por supuesto que queremos eliminar todos esos daños, pero la cuestión es esta, la tecnología que va a llevarnos a ese futuro que queremos. Y en esta carta pues explicamos, por un lado, que la eficacia de estas medidas no está clara, ¿no?, porque al final no son tan eficaces como uno espera, y vienen con muchos problemas. No son muy eficaces porque, para empezar, tienden a ser fáciles de evitar si puedes acceder al mismo sistema pues desde otro país que no tiene los mismos requisitos, ¿no?, lo cual es muy simple utilizando esto que se llaman VPNs, redes virtuales, que nos permiten simplemente, en vez de conectarnos directamente, pues nos conectamos pues por un proxy que está en otro país, y entonces de cara a la web, que en principio, si pensamos en España, nos pediría que verificásemos nuestra edad, pues si le decimos pues ahora vengo desde Zambia, pues te dice pues no hace falta, porque el gobierno de Zambia no le ha pedido a nadie que haga esto. Y esto no es una tecnología avanzada, esto es una cosa que aparece no es para todo el mundo. Y que los proveedores están forrándose porque cada vez que ponemos una cosa de estas en un país, adolescentes y no adolescentes corren a contratar estos servicios. Sí, eso también es muy importante, ¿no? Bueno, hablaremos de eso en la parte de los daños, que siempre pensamos que esta verificación de edad es para los menores, pero no. Es para todos vamos a tener que hacer esto. Pero bueno, eso son muy fáciles de evitar, y luego la mayoría de los métodos que tenemos no son tan eficaces como el reconocimiento de edad, el reconocimiento facial para adivinar la edad. Sabemos, como siempre, que no funciona muy bien. No sé cuántas veces habéis jugado con este tipo de cosas, pero rara vez te cuentan cuál es su edad. En mi caso, personalmente, tendría que haber cumplido casi los 40 para que esto me diga que soy mayor que 18. Sí, a mí me ha sumado 10 años y me los ha restado en ocasiones. Es increíble. Es un problema. También hay otros métodos en los que se pretende utilizar el comportamiento, ¿no?, de ver cómo has hecho. Creo que Roblox o OpenAI dijo que sí, que iba a ver como las preguntas que haces para adivinar más, ¿no? Y al final esto pues tenemos que pensarlos como si fueses al bar y en vez de pedirte tu carnet de identidad, o en vez de pues el camarero, bueno,
ya lo hacen, lo de reconocimiento facial, y como digo, pues no funciona siempre muy bien, porque a mí me han pedido el carné, aún me siguen pidiendo el carné a veces a mis 40 y muchos. Eso es un piropo, es un piropo. Es un piropo, pero es un ejemplo de que no es una cosa directa, ¿no? No funciona. Y esto del comportamiento, pues como el camarero, pues en vez de mirarme a la cara o pedirme mi DNI, pues dijese, bueno, a ver, voy a ver de qué has hablado en la mesa con estos compañeros, y según la conversación que habéis tenido, pues voy a decidir si sois mayores de edad o menores de edad, ¿no? Pero esto no solo ahí, sino a lo mejor con muchas más interacciones digitales. Y esto significa, pues bueno, pues una normalización de la recolección de datos y el análisis de datos que no es particularmente efectiva, porque en estos dos ejemplos que he puesto, ¿no?, en el del bar o en el de ver la cara, pues ya vemos que pues probablemente uno haga muchos errores a la hora de hacer esto. Y sabemos que esto no es particularmente eficaz, porque en Australia, que esto empezó hace 6 meses o así, la última noticia que leí hace menos de un mes es que 2/3 de los jóvenes siguen en las redes sociales. Habrá enlace a esa noticia en las notas del podcast para quien quiera curiosear. Y 2/3, si estamos diciendo que esto es lo que va a proteger a los menores, 2/3 es más de la mitad, ¿no? Entonces, pues no parece que este sea a lo mejor el mejor esquema. Y esto está en la parte de la eficacia, ¿no? Que no tenemos ninguna garantía de que vaya a funcionar, y esto es algo que no hacemos en general en ningún otro ámbito que no sea el tecnológico, desplegar cosas a lo loco sin saber si funcionan o no. No desplegamos comida, si no dejamos a nadie poner comida en el mercado sin tener estudios, no dejamos a nadie poner un coche en el mercado sin chequearlo de todas las maneras posibles, no dejamos a nadie poner un avión, no dejamos a nadie poner un medicamento en el mercado, pero sin embargo podemos poner tecnologías a punta pala sin ver lo que va a pasar ni nada, y luego apandar con los daños. Y en cuanto a los daños, bueno, pues tenemos la parte de que al final, incluso estos jóvenes australianos, hay artículos también en internet, por ejemplo, que explican que no solo esto no les ha parado a la hora de acceder a ese contenido que se supone que no era bueno para ellos, sino que además de repente se han encontrado con una red mucho más peligrosa, porque una vez que tienen esas medidas, las redes sociales pues se olvidan de que tienen que proteger a nadie, ¿no? Eliminan todas las barreras. Y llama mucho la atención, pues por ejemplo, uno que dice, bueno, y de repente empecé ahí y hay mucha más gente que me habla, veo contenido que antes nunca había visto, y un montón de cosas que al final parece que empujamos a alguien a esa manera. Eso es, incluso accediendo a los servicios que vamos a considerar normales y protegidos, ¿no?, en general. Pero también lo que va a pasar, y esto sabemos porque tenemos muchos estudios de este tipo también, que cuando haces algo, que sacar de las plataformas, de platforming en inglés, la gente se mueve a otros y nos movemos a otros sitios que no van a tener eso, y esos son los sitios que están menos regulados. Menos regulados, vuelves de nuevo a tener más desprotección en cuanto a esa protección que les íbamos a dar de no acceder al contenido, ¿no? Los empujas a otro sitio. Los queremos sacar de, por poner nombres, pues de Facebook, Instagram y las plataformas de Meta, porque consideramos que no son maravillosas precisamente, pero los adolescentes que dejan de poder acceder ahí se buscan la vida porque necesitan su red social y a lo mejor carecen de una red social física, y por tanto esto es una necesidad básica el comunicarse, y acaban en sitios que puede parecer difícil de creer, no tanto, pero que pueden ser mucho peores todavía que los Facebooks, los Instagrams o la red social de turno. Sí, también tenemos el problema, como has dicho, pues los proveedores de redes virtuales, ¿no?, que ahora se están forrando, los hay más honestos y menos honestos. Al final la gente va a encontrar el primer coso que busque, preferirá el gratis. Como sabemos, no hay nada gratis. Al final te estás exponiendo tus datos y tu tráfico a otro proveedor, y tenemos como esto, pues bueno, muchas cosas. Luego tenemos los problemas de que esto parte de la base un poco de que todo el mundo puede verificar su edad, ¿no? Y también decimos, bueno, pues muchos problemas de la seguridad y de la privacidad desaparecen si en vez de utilizar estos métodos biométricos y de comportamiento, pues usamos este DNI electrónico que va a venir tan guay, molón, ¿no? Y ahora mismo von der Leyen hizo este anuncio de que tenemos esto que protege toda la privacidad del mundo. El problema de esto es que protege alguna parte de la privacidad, no absolutamente todo, pero sobre todo que asume que todo el mundo va a tener esa
capacidad de tener un teléfono que puede tener una aplicación o un ordenador que puede tener una aplicación que puede tener un certificado del gobierno que dice su edad y que es capaz de utilizarlo. Si no tienes papeles, no va a ser así. Si no tienes papeles, no va a ser así. Si eres una persona anciana, ¿no? Y esto sabemos, también tenemos un montón de evidencia, por ejemplo, que nuestros mayores tienen, por ejemplo, muchos problemas cada vez más para ir al banco, Correcto. para hacer gestiones en el banco, porque cada vez más y más están obligados a interaccionar con estas aplicaciones. Y ahora también los convertimos. Y como decíamos pero no estamos con LEA, no, es para que los niños no vean porno. No, es para que todos nosotros ahora, cada vez más, cualquier tipo de aplicación que sea, a lo mejor tenga un problema, que es cualquier cosa que tenga un chat, bancos. Videojuegos. No, en general, cada vez videojuegos, el periódico, si consideramos los comentarios, más y más, claro, ¿no? Se pueden poner más y más cosas y a ver más y más gente que va a perder su acceso a ciertos contenidos. Tenemos el problema también de que, qué contenido es peligroso es una cosa que depende del ojo con el que lo mires, ¿no? Volvemos a nuestro ejemplo favorito últimamente, los Estados Unidos de América, este país tan democrático en el que muchos estados están quitando el contenido LGTB del acceso de los niños y de nadie en general, ¿no? Es muy fácil poner esto detrás de esa pared, lo que va a crear un daño, mucho mayor daño psicológico. Y al final, lo que tenemos todo esto es que hay muchos daños potenciales sin una garantía de éxito. Y lo que pedimos en esta carta, así como en otras cartas, ¿no? La carta, por ejemplo, contra el escaneado local para buscar pederastia infantil, esa sabemos perfectamente que no funciona y que sí va a traer daños. En este caso, pues hay cosas que no sabemos y lo único que hemos pedido es, pues que haya un estudio primero, como decía, como hacemos en cualquier otro campo, ¿no? Antes de cambiar esto. Y otro problema que viene es que al final decimos, pues como decíamos, es muy fácil evadir este control de edad con una red virtual. ¿Qué pasa? Que los gobiernos prohibirán las redes virtuales. No, ¿cómo van a hacer eso? El Reino Unido lo está hablando y Ursula von der Leyen también acaba de decir que no puede ser que las redes privadas se pongan en el medio de su aplicación, pero estas redes privadas son algo, de nuevo, que a todos nosotros nos dan un derecho fundamental, que nos permite protegernos. Es de las pocas cosas que tenemos en el mundo digital que nos da algo de protección y de independencia y de autonomía. Y al final lo que estamos haciendo con todo esto pues es normalizar la vigilancia, normalizar el hecho de que podemos preguntar de todo antes de dejar a la gente pasar y hacer algo que en la vida real jamás permitiríamos, ¿no? Porque de nuevo no estamos hablando y todos estamos de acuerdo en que a la puerta del casino estoy encantada de que vaya un señor pidiendo edad, porque el día que mis hijos tengan un momento tienen 1 y 3 y no van a ir solos al casino, pero me gustará mucho, ¿no? En las casas de apuestas. A los 16 tampoco deberían poder entrar. Exactamente, que no les dejen entrar, pero estos son 2 o 3 controles puntuales que tenemos en nuestra vida. Ahora estamos hablando de que este control va a ser básicamente a cada paso que des. Volviendo un poco atrás, lo que tú decías de la pornografía infantil, por poner un ejemplo claro, cuando se hace este escaneado local dentro de tu dispositivo, dices, ¿y qué efecto negativo va a tener? Pues que igual tienes la foto de una madre amamantando a su hijo que es reportada como denuncia y dices, pero no pasa nada. Dices, ya, pero si ese centro que tiene que mirarse todas esas denuncias con toda la atención que merece, tiene que mirarse cada una de esas falsas denuncias, igual de golpe te has cargado el 90% del tiempo que tiene para detectar las que sí tienen base y eso acaba. Sí, ese también sabemos que es muy importante. ¿Y cuál es la parte negativa? Pues lo mismo que hablábamos ahora del contenido LGTB, ¿no? Una vez que tenemos algo que escanea dentro de nuestro teléfono, algo que escanea no sabe lo que está escaneando. La tecnología es agnóstica al bien y al mal. La tecnología pues mira lo que le dicen y siempre hablamos, ¿no? Y al final siempre nos parece, pero esto no va a ser en nuestros países, esto no va a ser en nuestro, pero hasta que votamos un poco raro. Vemos la marea, ¿no? Cómo está cambiando en Estados Unidos y vemos otros países en Europa, España uno de ellos, Francia, Alemania, Austria, donde, pues la derecha está muy cerca de estar ahí y tener este tipo de tecnologías al alcance, pues al final te permite hacer una censura y un control de la comunicación
comunicación y del acceso a la información, que es extremadamente problemático desde un punto de vista democrático y social. Y esos datos están ahí recogidos. Igual ahora quien hay en el gobierno y tiene acceso a esos datos, pues me cae bien y yo estoy muy tranquilo que no va a hacer nada que a mí me parezca terrible, pero estamos a unas elecciones de distancia de que quien tiene acceso a esos datos es justo la persona que no querría que tuviese acceso a ninguna de mi información. Y eso puede pasar siempre. Sí, pero esto es muy importante, ¿no? Bueno, ahora acabamos de escribir un artículo, ¿no? Para explicar también que hablamos mucho de la privacidad, ¿no? Y seguimos hablando de la privacidad. Y esto es muy importante, que demos un paso atrás y empecemos a pensar que la privacidad no soluciona todos los problemas. Y de hecho es un problema muy grande que se ha convertido en el centro, ¿no? En el centro, por ejemplo, de ahora mismo con la aplicación de la edad o con de nuevo DNI electrónico, que como hay privacidad, pues ya no hay más problemas, ¿no? En este artículo, pues lo que demostramos es que hay una serie de daños que pasan, que en principio es lo que las tecnologías de la privacidad tardan de evitar, ¿no? Son los daños que vienen. Y en general, lo que ese derecho a la privacidad, ese derecho fundamental que tenemos en la Declaración de los Derechos Humanos, no habla de confidencialidad o de que la gente no vea nuestros datos, habla de nuestra capacidad para ser independientes y protegernos de las interferencias. Y cuando las tecnologías que ponemos siguen permitiendo las interferencias, por ejemplo, esta discriminación, ¿no? Si hablamos de la discriminación que viene de discriminación sistemática, como cierta parte de la población puede no tener acceso a tecnologías que les permita verificarse, o empezamos por la edad, pero luego también empezamos a ver prueba tu nacionalidad o prueba tu educación o prueba lo que sea, y poco a poco podemos empezar a hacer un montón de discriminación, y no importa que probemos la edad o que probemos estos atributos, ¿no? Mi nacionalidad de manera privada, te puedo decir, sí, yo pertenezco a un país europeo y no a cuál, pero eso te permite hacer esa discriminación, ¿no? La privacidad al final, por supuesto, que si no tuviese privacidad sería un horror, ¿no? Sería muchísimo peor, claro. Pero la privacidad no soluciona una gran parte de los problemas que es los que pretende solucionar que es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, hablar tanto de privacidad a veces nos deja un poco ciegos o nos hace aceptar tecnologías que a lo mejor deberíamos reflexionar más si de verdad son deseables desde el punto de vista social o no. Y entonces, volviendo un poco ahora mismo desde el punto de vista tecnológico, ese problema inicial que tenemos, no queremos que un menor de edad entre a un casino o que tenga acceso a alcohol o que tenga acceso a vaya usted a saber qué. Ahora mismo tenemos soluciones que nos permitan hacerlo y que no excluyan a la gente y que no den pie a la discriminación y que no tengan toda esta serie de problemas. No mucho. Porque lo mismo que cuando la gente me pregunta ¿y qué hacemos con el escaneado de las fotos? Pues no podemos, porque no tenemos tecnología que solo haga cosas buenas, ¿no? Tenemos tecnología que hace cosas. Y si, como decíamos, si pones una puerta y si pones un portero, el portero hace su trabajo, ¿no? Al final es... ¿cómo podríamos solucionar estos problemas? Bueno, pues a través de casinos, ¿no? Si este app de verificación, en vez de ir a por las redes sociales, fuese a los casinos, aquí nadie hubiese dicho nada, ¿no? Nadie hubiese dicho, porque de hecho ya lo hacen, ¿no? Tienen una forma, sé que mandar tu escaneo pues es peor, mejor, bueno, mira, sí, podemos hacerlo un poco mejor, pero al final... No, el problema viene cuando ponemos esto a estos niveles en todos los sitios, para todas las cosas, sin contar con los prejuicios, ¿no? También hablamos, pues dijiste antes esto, pues estos menores, ¿no? Que a lo mejor sí encuentran en las redes sociales su refugio, no porque estén viendo vídeos en TikTok, sino porque es donde encuentran la comunidad que a lo mejor no encuentran en casa, donde pueden hablar de sus abusos, donde pueden hablar de sus problemas sexuales, de cosas que a lo mejor no tienen otro círculo, ¿no? Sus padres no los aceptan, lamentablemente, por ejemplo, tienes 15 años y ¿qué vas a hacer? Y no, eso tampoco está contado dentro de esta protección, ¿no? Y luego el gran problema también es que al final, de cierta manera, lo que estás haciendo, y como comprobamos en Australia, es
a estas plataformas que son dañinas, ¿no? Que sabemos que tienen muchas partes. Hemos hablado de una parte muy buena que tienen, ¿no? Que es esa de permitir a la gente acceder a una comunidad que no pueden acceder en persona. Pero sabemos que todo este contenido, esos algoritmos de recomendación, esas cosas que te hacen para engancharte, esos contenidos extremos, en el momento en que decimos, pero ya los vamos a proteger a los niños con esta app de verificación, lo que estás haciendo es sacarle toda la responsabilidad a estas aplicaciones. Y sabemos que esto es cierto, ¿no? Porque hay, por ejemplo, artículos, no sé si lo has visto, un periodista que ha hecho mucha investigación para descubrir que Meta ha puesto millones y millones en hacer lobbying para que la verificación de edad triunfe y que la verificación de edad sea responsabilidad del sistema operativo. Exacto, es tu teléfono el que se encarga de esto. Lo que gustaría sería que el teléfono se encargase de esto, con lo cual Meta ya no tiene ningún tipo de responsabilidad legal y puede seguir sirviendo lo que les dé la gana y cuando les dé la gana, ¿no? Entonces, al final, en vez de regular ese contenido o tratar de hacer algo con ese contenido terrible, pues lo que hacemos es poner una tecnología que puede ser dañina para todos, que no nos garantiza nada. Y esto es, muy parecido otra vez a ese escaneado local de los teléfonos, que en vez de intentar solucionar el problema del abuso infantil con un montón de cosas, como se dice, de ponerles mejores canales para explicarse, ayudarles a los niños a hacer cosas, pues no, hacemos la parte barata, que es evitar el acceso, pedirle el DNI a todo el mundo cada 30 segundos. Pedir el DNI a todo el mundo, ver las comunicaciones de todo el mundo, en vez de focalizarnos, pues en cómo mejoramos los problemas de fondo, ¿no? Ponemos parches y esto, pues al final pues, nos lleva a puntos y a eso, a cambiar nuestras relaciones digitales, ¿no? O las que quieren parar el cifrado de extremo a extremo, ¿no? Esto de pues tenemos todos el teléfono pinchado siempre, o tenemos una cámara en casa siempre por si acaso pues achuchas a tu niño un poco de más, o ponemos un portero en todas las esquinas, e incluso cuando quieres ir al bar a chatear con tus colegas del partido de fútbol, pues alguien te pide el DNI todo el rato y el carnet todo el rato, que al final decimos, no solo pedir el DNI, que es alguien que ve un perfil de plástico y se olvida enseguida, sino que es un registro continuo de actividades, de cosas que no cambian totalmente. Y alguien tiene acceso a mi vida entera. Entonces estaríamos proponiendo pues eso, o sea, hacer que si los adolescentes se comunican a través de una determinada plataforma, pues intentar regular más bien las malas artes que tiene esa plataforma, y que igual de regalo conseguiríamos que fuera un espacio seguro no solo para los adolescentes, sino para muchos mayores de edad. Para muchos mayores que también que sería estupendo, ¿no? Y luego no hay cosas que no vamos a poder proteger, pero mi opinión, y ya sé que ser padre es muy difícil, ya lo compruebo cada día y cada año es distinto y difícil, pero en muchas cosas, pues cuando antes también tenías que explicarle a los niños que no hablasen con extraños por la calle, que no cogiesen cosas, que no, y aquí pues es un poco lo mismo y entendiendo que es muy difícil y cada vez más, ¿no? Pues con la variedad de información, pero al final, hay ciertas cosas que están ahí, están en el mundo y no podemos evitarlas e intentar poner estas barreras, como decimos, pues las barreras son barreras y solo crean un mundo. Les hemos enseñado a cruzar la calle, les hemos enseñado a hablar o no hablar con extraños, también deberíamos enseñarles a usar estas redes sociales, a pesar de eso, lo que dices, es un reto extremadamente complicado. Es un reto muy complicado, ¿no? Tienes acceso a más contenido, pero pues sí, habrá que aprender a hablar antes de ciertas cosas, crear canales de comunicación y de otras maneras. Esto nos permitiría ya ir cerrando, pues eso, o sea, que tu opinión, que a mí me suena como bastante interesante como mínimo, es cambiar el foco de impedir acceso, que aparte no lo impide y tiene unos efectos secundarios muy, muy graves para los adolescentes y para ti, para mí y para cualquiera que nos esté escuchando, a pesar de que no sea consciente de ello, a intentar atacar el problema desde otros puntos. Sí, en general es el tecnosolucionismo no soluciona problemas, solo los mueve y de hecho quita responsabilidad. A nuestros políticos les gusta mucho también, ¿no? Porque
parece que hacen algo, pero al final no está claro que lo hagan. Es un tema muy difícil, ¿no? Porque no hay, como me has preguntado, en la solución no hay solución B, pero la solución A no parece la solución. Y de hecho, cuando hablas con expertos de educación infantil, en general, no muchos de ellos están a favor de ninguna de las dos cosas, ¿no? O cuando hablamos con expertos en la pornografía infantil y la gente que trata esto, dicen que esto de taparla, poner el escaneado para poder ver comunicaciones, no es la solución del problema. Entre otras cosas, pues hablamos mucho del grooming y de no sé qué, pero al final, cuando ves las estadísticas de abusos infantiles, más del 90% es una persona cercana. Que probablemente está incluso que es un familiar en muchas de esas ocasiones. Todas estas cosas existen, ¿no? Entonces, volvemos a decir, no está claro que las medidas sean proporcionales al beneficio que puedan traer o a los daños que puedan traer. Entonces, la tecnología no siempre es la solución. Vamos, la tecnología sin la atención a las personas casi nunca es la solución, de hecho, si no la consideramos socialmente y en términos humanos. Para ir cerrando, ¿nos hemos dejado algo que haya falta creo que no. Si tienes comentar? Más preguntas. De momento no. Aquí en Despacho 42 siempre hacemos la petición de, oye, si dentro de muchos meses que nos podemos robar tiempo de manera industrial, pero seguimos con dudas de estas cosas, nos reservamos el derecho de como mínimo enviaros un correo en el futuro para intentar seguir la conversación y ver cómo avanzamos. Pues oye, muchísimas gracias, porque yo creo que estos temas son son temas de los que como sociedad muchas veces no pensamos lo suficiente y acabamos intentando atacar el problema justo por el lado que se deja la mitad de la puerta abierta y nos crea problemas nuevos. Y como mínimo atacarlo desde el conocimiento y hablando con las personas que sois expertas en estas cosas. Pues eso, muchísimas gracias, Carmela. Muchas gracias por la invitación, encantada de haber estado contigo hoy. Advertencia: escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo, ¿o no? Interesante conversación, ¿verdad? No os vayáis, que enseguida tenemos a Kelik Berga. Antes de eso, os remito a las notas del podcast donde os hemos dejado alguna noticia, alguna de las cuales ya mencionaba Carmela. Tenéis una noticia de la IFF, que es una fundación estadounidense muy preocupada por la libertad en la red, que habla de cómo la gente que está tomando decisiones políticas ahora mismo en el Reino Unido, por poner un ejemplo, pues igual podrían priorizar otros aspectos a las medidas que se están tomando. Tenemos otra noticia sobre cómo Meta, es decir, Facebook e Instagram en estos casos, están tomando medidas un poco de película de ciencia ficción para escanear las caras y las estructuras óseas de las personas, que igual es algo con lo que deberíamos sentirnos algo incómodos. También alguna noticia, ya mencionaba Carmela, sobre cómo están fallando los controles de edad, pues los que tenemos implementados en el Reino Unido, o el éxito o falta de él que están teniendo las medidas que se tomaron hace unos meses en Australia. Y dicho lo cual, pues no me alargo más, que ya me he hecho suficientemente pesado, y os dejo con la entrevista con Kelik Berga. Y como decíamos hace nada, tenemos aquí al señor Kelik Berga. Correcto. Kelik Berga, vale. Graduado originalmente en multimedia. En audiovisuales y multimedia en la Universidad de Girona, sí. Ajá. Y doctor por la Universitat Oberta de Cataluña en... ¿Era Sociedad de la Información y el Conocimiento? Network Information Technologies. Casi. En cosas que tenían que ver con interfaces e interacción. Correcto. ¿Sí? Usted además, lo del usted es para ver si consigo hacer reír a Kelik. Lo he conseguido, pero tarde. Esto no ha quedado bien. Forma parte de uno de los grupos de investigación de esta santa casa, que es el DARTS, que se dedica, si no me engaña mi chuleta, al análisis de... en la que usted se dedica al análisis de interacción y de interfaces gráficas. DARTS hace bastantes más cosas. Sí. Dejaremos un enlace en las notas del podcast y podréis investigar todo lo que haga falta. Y además este señor que entrevistamos hoy tiene perfil de creador artístico. Eso dicen, yo nunca me lo he... si hacer zapatos es ser zapatero, yo soy artista porque hago arte, pero no me
sienta artista. Habrá enlace en las notas del podcast a la web de Kelic, que es súper difícil, es kelic.net. Kelic, la primera K es con QU y la última K es con C, pero insisto, está en las notas del podcast la URL para no complicarle la vida a nadie. Y bueno, vosotros entráis, vosotros decidís, ya montaremos alguna votación y le haremos llegar los resultados a Kelic. Y le tenemos aquí porque Kelic tuvo un papel en la preparación de las jornadas que se organizaba, entiendo que con la excusa o con el motivo del orgullo, alrededor de la comunidad LGTBIQA+, seguro que me he dejado alguna, lo siento de verdad, y que hablaba de los espacios, ¿sí? Entre otras cosas, sí, hablábamos de la heteronormatividad cis que atraviesa a nuestro día a día y nos fijábamos en los espacios como una de las maneras de mirarlo. Entonces, pues Kelic nos vino a Despacho 42 hace un tiempo, porque esto se preparó con una cantidad de tiempo importante y nos explicó, nos preguntó si Despacho 42 se quería apuntar a esto. Despacho 42 se apunta al bombardeo que sea, y además estaba guay. O sea que sí. Y entonces aquí reclamo mi culpa. Yo le vendí una moto a Kelic de, vale, pues esto de los espacios está muy guay, pero los espacios digitales son los que nos llaman más en Despacho 42, y le conté la batallita, a ver si no se me aburre mucho Kelic y no os aburrís mucho vosotros, de cuando hubo los últimos bombardeos que montó Estados Unidos. Bueno, ya no deben ser ni los últimos, ni los penúltimos, ni los antepenúltimos, desgraciadamente, pues que se montó un chat que creo que era en Signal, y que de golpe invitaron sin darse cuenta a un señor que era periodista, es que espero que lo siga siendo, y resulta ser que allí le explicaron su vida, milagros y detalles de todo. Y yo había escuchado otro podcast, que es Hardfork, os dejaré una notita al episodio, en el que uno de los presentadores, que es gay, comentaba que esto a un gay no le habría pasado nunca, porque cuando invitan a una persona gay o de colectivos un poco perseguidos o mucho perseguidos, pues antes de decir nada se asegura de que conoce hasta la última persona que está invitada a ese espacio, porque hay cosas que puedes decir que pueden tener un coste, pues que para los que venimos del privilegio absoluto, pues estas cosas no nos pasan, pero que si perteneces a un colectivo de unas determinadas cosas. Y eso nos llevó a que te dejas llevar a Despacho 42 para hablar colectivo LGTBIQA+ y espacios digitales, y el hecho de que estés aquí me hace pensar que todavía no has cambiado de opinión y que te dejas. Ahora tendría que sonar unos grillos y decir dónde está Kelic, se ha escapado. Aquí estoy con mucho gusto y con muchas ganas. Vale, entonces pues una primera cosa que yo quería preguntar, porque me temo que soy un señor muy, muy cis y muy aburrido y que no tiene ni puñetera idea del tema, es los espacios digitales. Yo quiero pensar que ayudan a determinadas comunidades a encontrarse, a visibilizarse, y quería saber, pues eso, ¿ayudan? ¿Son un palo en las ruedas? ¿Tienen un poco de todo? ¿Cómo va esto? Mira, el tema es rico y complejo, porque cuando empezó todo el tema digital, una de las cosas primeras que pasaron es que cuando estabas online ya no tenías un cuerpo tan claro, ¿no? Eras una representación. Y ahí hubo un boom, que Donna Haraway, cuando habla del manifiesto Cyborg, y cuando se habla, ¿no?, de mitos de cómo podemos avanzar en la sociedad desvinculándonos del cuerpo, hubo un momento de euforia, digamos, de creer que podíamos saltarnos los sesgos por género, por raza, por orientación sexual, gracias a un internet que era virtual, que podía ser lo que quisieras y tal. Esto fue el boom, y era desde un sitio desgraciadamente un poco naif a lo mejor, porque evidentemente el devenir de los tiempos nos han enseñado otras cosas. Esto por un lado. Por el otro lado, sí que es verdad que las redes más populares conocidas, o sea, de ese momento se derivó hacia un espacio más regulado por empresas, más común, más popular, que nos lleva a fechas actuales donde ya todos sabemos pues que las redes populares para ligar pues son el Tinder en el mundo más así como generalista, y luego que hay más especializadas, ¿no? Pues como también el famoso Grindr, ¿no? En este siguiente paso ya la cosa no queda tan especulativa y tan fantasiosa como el mundo sin cuerpos y tal, sino que se convierten en herramientas casi de consumo o de ejecución de buscar vínculos, ¿no? O sea, es un poco la discoteca a las 4 de la mañana.
Yo creo que la discoteca a las 4 de la mañana existía tanto en el internet de antes, el de ahora, y creo que en el del futuro siempre estará. Es que claro, yo ya no me acuerdo de las discotecas a las 4 de la mañana, por eso pregunto. Fíjate que ahora con el tiempo, por ejemplo, paulatinamente es más difícil tener una identidad totalmente anónima, porque ya tienes pues que poner tu mail, el mail tiene que estar verificado, que no sé qué. Bueno, hay como toda una serie de pasos que cada vez es más... Antes el anonimato era casi sin querer y tú tenías que intentar validar tu identidad. Ahora es un poco... El meme aquel de que en internet nadie sabe que eres un perro. Exacto. Y no sé, o sea, yo creo que en la comunidad LGTBIQA+ tenemos muchas cosas, mucho de lo que ha pasado con Internet nos ha jugado a favor y en contra a su vez, ¿no? Y aquí yo creo que, supongo que para alguien que está como viéndolo desde fuera es un poco más difícil de entender, pero de la misma manera que gracias a... Yo creo que una fantasía típica de una persona que está marginalizada es poder descubrir quién más pertenece a su tribu, a su orientación, su manera de entender, ¿no? Entonces, pues no sé, pues siempre piensas, ostras, si tuvieras un radar para saber quién es amigo, ¿no? O quién puede ser cómplice. Y esto es un poco lo que surgió con Gaydar, que era una plataforma británica que ahora no tiene mucho éxito y que después Grindr desde Estados Unidos lo explota mucho más, ¿no? De la misma manera que te generas perfiles para encontrar a gente, pues en el momento en que hay un giro radical en Estados Unidos, porque podemos ver hoy, por ejemplo, con el tema de los gobernantes actuales, estás más expuesto que nunca, porque ese radar que te sirve a ti para detectar también le sirve a quien no quiere que sepas, a quien tú no quieres que sepa, perdón. Sí. Y sabemos que el análisis de datos que se hace va mucho más allá, no es solo saber quién está usando, sino, hay estudios que demuestran que ciertas plataformas pues tienen capacidad de saber si estás más deprimido o más eufórico, si estás si estás en fase de buscar liga o no. Los metadatos y los datos del consumo que hacemos, de la interacción, dan muchas pistas. Entonces, yo me acuerdo en clase hace años que les decía hace años, porque sí, hace años. Tenemos todos una edad, no vamos a tocar ese tema. Es que lo digo porque hablábamos de Facebook como la red del momento, entonces, claro, hace años, porque hoy esto ya no fue antes de ayer, ¿no? Y yo les pregunté que cómo lo habían gestionado, que se habían leído los terms and conditions, evidentemente nadie los había leído, entonces yo les dije que habían datos que se guardaban y que tú legalmente no tenías 100% la certeza ni el derecho de eliminarlos. Y les pregunté, aquí hace poco hubo una guerra civil, imaginaos quien tenga la información de la tendencia política de cada uno de vosotros o que pueda oler si vas más hacia un lado u otro, pues qué consecuencias podría tener, ¿no? Y me sorprendió mucho una estudiante que dijo, hombre, si hubiese sabido esto a lo mejor no me hubiese hecho Facebook, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que sabemos estas cosas, yo creo que las sabemos un poco, pero también Bueno, pero hay mucha gente que no es consciente o que ve los pros y que se olvida de los contras, porque los contras, pues igual ni Facebook ni el resto de plataformas digitales corre tanto a anunciarte que están ahí y que pueden tener su riesgo ahí. Y yo creo que no estamos tan lejos de estar viendo en Estados Unidos un movimiento muy retrógrado que poco le queda, si no está ya 100% dentro, en una persecución de la comunidad trans, ¿no? Con lo cual es probable que mucha gente que usa redes sociales, por ejemplo, de Elon Musk, siendo Elon padre también pues ahora no sé... Sí, es una persona trans. Sí. Yo diría que es una chica trans. Sí, eso es. Pero si le he cambiado el género, mis disculpas por adelantado. Entonces, bueno, al final es como que la historia da muchas vueltas, ¿no? Y una de las cosas que decía Vladen de un proyecto artístico, un artista de Serbia, que es que los datos que no queréis que sean traceados, pues básicamente no tienen que pasar por la red, ¿no? Entonces, un poco todo lo que pasa por los dispositivos móviles y por internet, pues acaba siendo vulnerable a la hora de ser reconocido, traceado, detectado. O sea, sí, pero también tiene sus elementos positivos, no sé si las plataformas en general, pero determinadas plataformas que sí que han ayudado. Sí, 100%. Lo que pasa es que yo creo que lo que es bonito de aquí es entender que no va de una tecnología ni de una sociedad, sino que va de un triángulo que tiene que ver con en qué punto está la sociedad, de qué manera se está usando esa tecnología y después qué educación y qué cultura y qué violencias ha sufrido la persona que está utilizando esa herramienta. ¿Por qué? Pues porque hay gente que cuando utiliza estas tecnologías pues lo hace desde un sitio que tiene mucho riesgo, porque ha sufrido, porque necesita pues opacar su identidad, porque ha tenido pues abusos o lo que sea, ¿no?
y otras personas que es desde un sitio pues muy abierto, muy normalizado, ¿no? Entonces, hay una parte que es el consumo que somos capaces de tener cada uno de nosotros con las aplicaciones móviles. Esto por un lado. Por el otro lado, evidentemente, si estamos en un gobierno progresista o un gobierno retrógrado, pues estaremos en una situación legal, porque al final no olvidarse que las aplicaciones tienen que rendir cuentas a los gobiernos locales o los internacionales donde esté ubicado el servicio. En Estados Unidos, en este caso, para Grindr, o pues a Berlín, por ejemplo, por Gay Romeo, que es otra aplicación que también se utiliza bastante. Y luego, pues si en Alemania hay un cambio de legislador, pues pueden pasar cosas, y aquí es donde recomendamos que los datos estén cifrados en el servidor y toda una serie de cosas de las que como usuarios no tenemos ni puñetera idea de si esto es así o no es así, y cómo se están protegiendo o no nuestros datos. Con todas estas cosas, Despacho 42 siempre nos queda como un poco apocalíptico y distópico, pero no lo es tanto, de verdad. Kelly que está medio sonriendo, pero está sonriendo, lo prometo. Otra cosa que quería tocar, esto te lo había dicho yo en algún momento, creo recordar, el tema de adolescentes pues que están descubriendo que igual no tienen, no pertenecen a la opción mayoritaria, sino que no sé si nadie está totalmente dentro de esa opción mayoritaria, pero bueno, y que igual viven con unos padres que no son demasiado amigables con si el niño o la niña es lesbiana, es gay, es que quiere cambiar de género, que su género no corresponde a aquel con el que nació, y estas cosas. Y yo decía, oye, pues igual si esa persona tiene 13 o 14 años y ahora estamos diciendo que les quitamos los móviles ahí no le dejamos tener el móvil hasta los 16, igual no le estamos haciendo ningún favor a ese niño o niña, la identidad que quiera tener, por ir adelantando. Que me decía, sí, pero es cierto, sí, o sea, el móvil le puede ayudar a esa personita que está encontrando su identidad, pero también le puede suponer problemas. Es cierto que le puede ayudar, es cierto que le puede suponer problemas, es todo muy complicado. Mira, yo pues puedo hablarte de mi experiencia personal. Yo a los 15 años, que fue bastante... ¿Pero había smartphones cuando tú tenías 15 años? No, era en el 95 y teníamos esos modems tan bonitos que hacían... Y yo me conectaba al chat, al IRC, y allí abrí la puerta a poder conocer gente y sentirme, pues, o sea, yo soy de un pueblo de 22.000 habitantes en ese momento, y yo sabía que había un gay en todo el pueblo. Seguramente había muchos más, pero en el momento histórico y en el contexto y por la edad que tenía, pues estaba el gay. Y no era pues santo de mi devoción. Entonces fue como muy interesante pues conectar a través de internet, poder conectar con otra gente, ¿no? Insisto que yo creo que hay dos momentos históricos. El primer momento fue un momento de euforia y de boom, donde pasaron cosas que antes no habían podido pasar, como poder pues compartir contactos, ver imágenes, encontrar a gente, ¿no? A crear comunidades, pero es el yin y el yang, ¿no? O sea, yo he conocido a gente muy interesante a través de internet, pero también, así por decirlo un poco en broma, pues internet también lo carga el diablo, ¿no? O sea, que al final, a mí lo que me preocupa de los adolescentes sin estar medianamente acompañados es que pues hoy en día puedes tener acceso a cualquier tipo de contenido para adultos e incluso más allá. Entonces, yo considero, me acuerdo de una señora me preguntó si le recomendaba que sus hijos se conectaran a internet a los 11 y a los 7 años. Yo le dije, ¿tú dejarías a tus hijos? Estamos en mi pueblo. ¿Dejarías a tus hijos ir a Barcelona solos? Me dijo, ni loca. Curiosamente. Le dije, ¿y a Japón? Y me dice, menos. Dije, pues mira, por internet no se pueden ir, pero pueden llegar a ver cosas que están pasando en Japón, pueden ir a comprar cosas que se compran en Barcelona, y tienen un acceso al mundo muy amplio, muy amplio. Eso es bueno y malo a la par. Creo que me estoy yendo por derroteros. Vamos no está mal. Para ser Kelly y para ser Despacho 42, oye, bastante centraditos que estamos. Yo una de las cosas que quiero citar, o sea, yo creo que aquí cabe citar la Sherry Turkle, que en un libro que no fue el más famoso, porque el famoso era el que hablaba de que internet lo iba a petar todo, pero de golpe escribió otro como psicóloga estudiando casos de adolescentes que se titula Conectados pero solos, ¿no? Connected but alone. Entonces un poco la crítica de Sherry
Tarkal es que cuanto más mediamos a través de redes sociales, de aplicaciones móviles y de internet para socializar, a veces a lo mejor perdemos la capacidad de, pues por la calle saludar a alguien o en un bar sentarte al lado de alguien y entablar una conversación y sentirte cómodo, ¿no? O cómoda. Entonces, yo creo que Internet nos ha facilitado especialmente muchísimo a la comunidad LGTBIQA+, tener una puerta abierta. Es una puerta monitorizada. Hay que ser... Sí, se deja una huella importante. Sí, hay que saber. Entonces hay muchos perfiles de gente que no se identifican, ¿no? Que solo son pues trozos de carne, cuerpos o imágenes en blanco, ¿no? Sin representar su identidad, ¿no? O intentando ocultarla al máximo. Y nos ha dejado con esto Internet, con esta capacidad de tener conexiones, también del anonimato, pero con una monitorización constante. Eso es bastante complejo de entender. Pero a mí me parece que estamos en un momento en que creo que empezamos a ser mucho más críticos que hace 20, 30 años. Sí, vamos 15 o 20 o 25 años tarde, pero exacto. Bueno, más vale tarde que nunca. Sí, en este sentido yo estoy muy contento porque creo que están saliendo deseos y preocupaciones y problemas o preguntas que hace un tiempo no nos hacíamos y estamos empezando a entrar en esto. Ya es viejo, pero aprovecho también para recomendar el documental de Social Dilemma, que no está súper vinculado a esto, pero que evidentemente uno de las tesis que me interesa del Social Dilemma es no caer en la trampa de pensar que el móvil es como un libro, porque detrás hay toda una industria, infraestructura, algoritmos, procesados, o sea, hay mucha chicha que está empujando, remando para que tú vayas hacia un lado o hacia otro. Sí, bueno, yo que voy a hacer el apéndice del señor gruñón y repelente, que es aquello de, bueno, cuando tienes un libro también hay un editor y hay unos intereses, no son para nada tales como en el mundo digital, pero pensar que en la enciclopedia te explican cosas objetivas, pues igual también es un poco problemático. No quita para nada que Kelly y yo estemos bastante de acuerdo en lo que ha dicho Kelly. Pero ahora, mira, te voy a explicar una anécdota que voy a decir que es de un amigo, de una amiga, de un otro amigo que trabajaba en Grindr Barcelona y se fue porque estaba harta, porque ella era psicóloga y dijo, con todos los datos que tenéis, se puede facilitar mucho que los hombres encajen. O sea, realmente, incluso ella estaba en diseño de interacción desde la parte de psicología y era como, ostras, igual podéis tunear esto mejor o dejar a la persona elegir mejor por qué estamos recomendando. Desde la empresa le dijeron, cariño, nuestro modelo... Se trata de que usen la aplicación. Que se enganchen a la app. Si se encuentran, van a dejar de utilizar la aplicación. Si se encuentran, que se encuentren justeras, mal, y quieran volver a la aplicación. Entonces... O sea que al cabo de 3 meses tienen que volver a estar aquí y pagando. Sí. Eso sí, hay que pensar siempre en eso, si no estás pagando, aquella cosa de que eres el producto, no necesariamente, pero como mínimo deberías pensar en cuáles son los incentivos de la persona que ha montado y mantiene esa aplicación, que por cada usuario se está gastando muy muy poco dinero, pero que en global se está gastando una millonada, igual lo hace para ganar dinero. Yo, si me permite, César, también quiero aquí insistir en dos cosas, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas que son más comunitarias y otras que lo son menos. Lo digo porque, por ejemplo, sí que hemos descubierto con el tiempo que Grindr fragmenta y, o sea, evidentemente Grindr sirve perfectamente para ir a un pueblo y conocer a alguien que no eres capaz de encontrar de otra manera, ¿no? Entonces, gracias por esta herramienta. Pero tengo esta anécdota, otra anécdota, y aparezco una abuelete, de este amigo que dijo, conocí a un chico que me gustó mucho, pero qué pena que nos conocimos por Grindr y no por Tinder, ¿no? Y dije, qué curioso, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, el punto de partida del Grindr es, vamos a tener una cita sexual y después ya vemos si nos tomamos un café un día y la verdad es que el ratio es bajo, aunque hay gente que estrictamente lo usa para quedar y conocer a gente para tomar un café, pero no es la mayoría. No es lo habitual. Y en cambio en Tinder es la misma gente que está en Grindr, que también tiene perfil en Tinder buscando a personas de su mismo género, pues en el Tinder están de acuerdo en quedar para ir a dar un paseo, ir a una expo o empezar pues de una manera un poco más desde lo social, ¿no? Entonces, esto por un lado, que creo que es interesante. Luego, Gay Romeo, por ejemplo, que es una app que cada vez que se la digo, que la nombro a alguien de la comunidad, pues se ríen diciendo, ¿esto aún existe? O sea, sí. Pues sí, el IRC aún existe y Gay Romeo también. Afortunadamente. Pues Gay Romeo es alemán, es de Berlín, es una plataforma que busca comunidad, que da apoyo a temas que incumben a la comunidad. Entonces, realmente me parece como que es una propuesta que no es tan exageradamente capitalista, ni busca generar una adicción, sino que lo que busca es la calidad de la comunidad. Está hecho por gente de la comunidad. Creo que
que Grindr también, pero de alguna manera no hay un factor tan capitalista como un factor de producto funcional y útil para la sociedad, ¿no? Entonces tú puedes pues buscar a gente que le guste pues la botánica o que le interese cualquier tema, ¿no? El cine, y a partir de ahí socializar, ¿no? Entonces busca más como crear comunidades. Otra cosa que me decías un poco al hilo de esto, fuera de micro me decías, no hay un Grindr de mujeres. No sé si es tan fácil como decirlo así de esta manera tan burda que lo he hecho yo. César, quedamos que esto no lo dirías aquí en el... No, aquí me siento un poco, pues no es mi ámbito, o sea, no soy usuario directo de estas plataformas. Sí que puedo contar 3 anécdotitas. Venga. Una es que alguna amiga lesbiana dice, mira, lo típico, te viene alguien que te dice que es una chica, te manda una foto de sus tetas y te dice que qué haces esta noche, es un tío que se hace pasar por tía. Esto le ha pasado a... Qué majos que somos los tíos cis, ¿eh? De sí, verdad, pero además es que fácil de detectar, porque es que una tía no te dice, hola, estas son mis tetas, ¿qué haces ahora? Esto lo suele hacer más un varón que una hembra en el contexto más clásico casposo. Entonces, cuando esta amiga no me decía, es que cuando me entran así es como blanco y en botella, es como, bueno, tú no eres una tía. O sea, entonces ahí indagué un poco y pregunté, ¿no? Y es como curioso porque a lo mejor es que estamos bajo un mandato muy visual del patriarcado, de una mirada muy desde lo estético y desde lo plástico, ¿no? Y yo me he encontrado muchas mujeres que me dicen, bueno, es que a mí si la otra persona está buena o fea, tampoco es que sea la clave, me tiene que caer bien, me tiene que parecer una persona maja, su olor, toda una serie de cosas que escapan a lo visual, ¿no? Y en este sentido sí que he visto algunas plataformas que son como un poco más parecidas a foros, no las puedo nombrar porque no las he usado y las conozco a través de estas amigas, pero que son más pues como de qué libros te gustan, ¿no? Un poco como lo que decía el Gay Romeo, ¿no? De cosas que te pueden interesar, y a raíz de ahí pues a lo mejor entablas una relación y a lo mejor esa persona pues físicamente no te vuelve loca, pero tienes afinidad y de ahí nace una relación, ¿no? Yo lo que sí que puedo decir, hay Guapa, igual que hay Guapo, que son 2 aplicaciones españolas, vamos a reclamar también el producto nacional. También, bueno, no voy a hacer una lista genealógica de aplicaciones que han existido, no lo voy a hacer. Se me estaba a punto de... Pero sí que está Guapo y Guapa, que son 2 plataformas que emulan, emulan bastante el modelo de Grindr, pero... Y ahí la aplicación para mujeres, pero no tiene no tiene fuerza, las usuarias no es la aplicación primera a la que se lanza. Le comentaba esto, por cierto, recuerdos a Dani y a Susana. Dani nos ha vuelto a dejar plantados porque Dani es así, Susana tenía temas algo más importantes y le vamos a dar una excusilla más, pero Susana sí que me comentaba, bueno, pero igual cuando hablamos de estas cosas y las planteamos en este término, pues si cogemos toda la ristra de iniciales, podemos llegar a la A, y la A es de asexual, y esa comunidad pues igual está todavía más olvidada y dejada de la mano de Dios que el resto cuando estamos hablando de comunidades en las que encontrarse desde un punto de vista pues eso A ver, yo creo que también es verdad que, o sea, por un lado sí, por el otro lado está, por ejemplo, donde yo más asexuales he encontrado es en Discord. Y Discord tiene una lógica de servidores de gamers, que tiene una lógica de avatares, de creación de mundos paralelos, y donde pues hay gente bastante más joven, y allí sí que me he encontrado en servidores dedicados a la comunidad, donde por ejemplo se pide que se defina el rol, o sea, que se haga una descripción, y allí es una fantasía porque hay un montón de diversidad, un montón de riqueza, ¿no? Entonces de golpe te das cuenta que a lo mejor nosotros aquí estamos discutiendo si le falta o le sobra una letra a la bandera, ¿no? Para cubrir todo el espectro. Con el alfabeto no tiene suficiente porque todos somos diferentes. Y creo que los más jóvenes, aún y seguir luchando en esta dirección, lo han petado. O sea, lo han petado porque han sido encarnados en dragones de doble cabeza, pero vestidos con falda y espada XXL, ¿no? Entonces es como, wow, pues no sé qué será esto, ¿no? Pero he visto las cajitas que existían y he dicho, no me sirve ninguna, o sea, yo soy yo. Sí, entonces yo creo que en el fondo se está abriendo. También aprovecho para la intersexualidad, ¿no? Que creo que es como un 3,7 o un 4% de la población, que es enorme, de gente que... muchos millones de personas. Sí, y la verdad es que yo he tenido muchas dificultades para encontrarme con gente que abiertamente se identifica, ¿no? Como intersexual, y me parece que tenemos mucho trabajo. De hecho,
LG, OK, justillo, pero creo que el resto de letras aún hay muy poca visibilización del colectivo. Me cojo la palabra visibilización. Claro, o sea, esto salió en la mesa redonda. Las plataformas te pueden ayudar a visibilizarte, te pueden ayudar a invisibilizarte, te pueden dificultar visibilizarte y invisibilizarte, que es lo que decías tú, de pues tengo un nombre de usuario y no tengo un cuerpo y no tengo más cosas. ¿Eso cómo lo ves? O sea, ¿es más complicado en una plataforma o vuelve a ser otra vez de no, ni más complicado ni más difícil, diferente? Ahora me he salido por la tangente y me he hecho sudar a Kelly. Me parece muy interesante la pregunta. La verdad es que desde el diseño de interacción y desde mi ámbito, una de las cosas que a mí me parecen más bonitas es cuando las herramientas son parecidas a una hoja de papel o a un lápiz, que son muy versátiles, pero a la vez son funcionales y útiles, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo que comento de los servidores de Discord, pues utilizan dos estrategias. Una es crear una ficha textual de nombre, intereses, forma que se... bueno, etcétera, ¿no? Como que creas tu propia tabla y allí que cada uno ponga los campos que quiera. Y evoluciona su descripción en función de... Y como es un copy-paste, pues si tú crees que no han puesto principales fetiches, pues tú añades principales fetiches y tal, ¿no? Entonces hay como una libertad y una flexibilidad que no es la dictadura de la casilla, ¿no? O sea, en ciertos perfiles o en ciertas aplicaciones, pues puedes rellenar X campos de X maneras y subir X fotos de X formas, y en otras aplicaciones pues hay una apertura distinta. También en Discord, una de las cosas que se hace es, que esta me pareció muy divertida, interesante, es poner emoticonos a toda una serie de elementos y tú reaccionas con el emoticono que te identifica. Con lo cual, si vas encima de ese emoticono te dicen 320 personas han reaccionado con la almeja. Pues para allá que vamos. Y ya sabes dónde hay a gente que le gustan las almejas. ¿En serio? Sí. No. Espectacular. Bueno, y vamos a ir cerrando porque como es un episodio que viene como apéndice de otro episodio de Despacho 42, vamos a intentar hacerlo un poquito más breve. Antes de la pregunta típica que hacemos en Despacho 42 para cerrar, que como que Kelly no nos escucha ahora, no sabe cuál es y está súper nervioso. ¿Nos puedes explicar un poco de los proyectos que hay en Kelly.net? Hay uno que creo que es bastante interesante para esta conversación, que es Void. ¿O se lo puedes explicar a nuestra audiencia un poco? Sí, qué guay. Yo el otro día lo estaba explicando a un amigo. Estuve en Serbia y había una celebración del orgullo allí, era en verano. Serbia está por detrás en cuanto a protección y derechos de la comunidad LGTBIQ+. Y básicamente la curator que estaba allí había decidido hacer una expo con los artistas locales sobre el movimiento queer, ¿no? Una exposición sobre la temática queer. Entonces yo tenía un proyecto que había terminado hacía poco y fue como, ¡ay, yo se lo quiero enseñar, pero no voy a molestar, no quiero ocupar espacio, etcétera, etcétera! Y hablé con ella y me dijo, no, ya está todo pautado y tal. Y dije, me parece genial, pero le dije, ¿te lo puedo enseñar? Porque es que me está acabado de salir del horno. Y se lo enseñé y dijo, vaya, me parece como muy interesante, pero claro, no hay cabida. Y digo, bueno, vosotros trabajáis en la planta 1 y yo creo que esta obra se merece estar en los baños del local. Y de golpe nos iluminamos y dijimos, venga, pues en los baños. Y me dijo, te van a destrozar las obras porque hay homofobia. Y así fue, destrozaron parte de la exposición. Básicamente la exposición es las fotos de perfiles de personas de redes gays que yo utilizo o que he utilizado, donde se muestran completamente vestidos en una foto completamente casual, normal y corriente, pero que de alguna manera han buscado algún recurso para digitalmente taparse las caras. Entonces, una de las cosas que yo ponía en la exposición es el artista no ha modificado ninguna o sea, no es que yo me pusiera a jugar fantasiosamente, es que la creatividad humana es brutal, pero lo que era más triste o más que levanta más preguntas en esta pieza es porque uno quiere subir una foto caminando en una calle tachando todo lo que pueda ser la calle, la cara y el resto de o sea, que al final ves como un traje, ¿no? A mí y anonimizar cualquier detalle que pueda identificar al fotógrafo, porque pues si destrozan las obras, pues no quiero saber lo que me pueden hacer a mí. Exacto. Entonces yo creo que habla de un poco de este deseo, anhelo y necesidad de ser vistos, de ser reconocidos, de ser presentes o de podernos identificar, digamos, y la paradoja de tener un miedo tremendo por
las violencias estructurales que nos atraviesan, ¿no? Entonces es una pieza triste, pero también me parece una pieza que es interesante a la hora de reflexionar sobre estas contradicciones de las que hemos hablado hoy. Vale, vamos ahora con la última pregunta. No debería dar miedo, nuestros oyentes lo saben. Este señor que está haciendo las preguntas y que no tiene ni idea del tema, como no tenía ni idea de ninguno de los temas anteriores, ¿se ha dejado algo especialmente relevante que a ti te gustaría recuperar y comentar antes de cerrar? Wow. Si me he dejado... ¿Ha pasado alguna vez que alguien ha dicho, no, ya estaba bastante bien? Puede ser. La gente duda, porque soy yo el que hace las preguntas y es aquello de no, algo se le ha escapado. No, bueno, una cosa que venía caminando y pensando que quería comentar era el tema de en el fondo, lo que yo investigo, ¿no? O que investigamos en el grupo de DART, es el tema de las metáforas y de cómo las interfaces condicionan nuestra manera de entender, ¿no? Y está esta cosa como que de golpe cuando se la explicas a la gente, pues de golpe lo ven como muy wow, es evidente, pero que no lo es. Bueno, que es el diseño de la aplicación de Grindr, ¿no? Que es como unas estanterías que son pues un product placement, ¿no? O sea, tienes arriba los que están más cerca, con foto, lo que ves es como pues producto foto, ¿no? Como el embalaje, ¿no? No ves una descripción o un texto o un poema que haya escrito el autor, sino que lo que ves es la imagen, por tanto que hay como una estética que es muy de estantería de supermercado, que lo de arriba se consume más rápido que lo de abajo, ¿no? Y después tienes dos valores que se suelen indicar, ¿no? Que es a los metros de distancia que hay respecto a la persona desde tú donde estás conectado, siempre con un margen de error para evitar que se pueda identificar a cierta gente, porque a veces esto también ha sido un temazo. Y después tienes todos los otros números que se suelen medir con centímetros. 180 centímetros para decir la altura de alguien, por ejemplo, o dejo a la imaginación de tal. Entonces yo siempre digo que Grindr es una metáfora de un supermercado donde puedes encontrar a cuántos metros hay cuántos centímetros, ¿no? Y me parece como... Sí, es una manera de venderlo de venderlo no, de describirlo extremadamente gráfica y que hace obvias pues relaciones que igual no son tan obvias. Y como de alguna manera lo que quería, o sea, que llevando esta metáfora y para cerrar, ¿no? Es como qué fuerte es el poder de la metáfora y de la herramienta, y a veces cuando yo hablo de orgullo, para mí el orgullo no es solo poder hacer lo que queramos a nivel de ir de fiesta o conocer a gente, sino también poder tener como conductas, o sea, para mí es mucho más orgullo poder hablar con alguien por la calle y sentirme seguro, cómodo y poder compartir mis deseos sin que esto se suponga que es una ofensa, que no tener que ir a una aplicación que me permite consumir de escondidas, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una reflexión. No sé si queremos un futuro más privilegiado para la gente capaz de consumir, o más inclusivo y diverso, ¿no? Y más amable con nuestras propias necesidades. Bueno, aquí, pues como de costumbre también en Despacho 42 cerramos abriendo muchas preguntas, y entonces amenazamos al entrevistado, como casi todas las personas que han pasado por aquí, de hacerle volver a la fuerza si es necesario para volver a explorar todas esas preguntas que hemos abierto. En cualquier caso, muchísimas gracias, Kelly, por dejarte atracar de esta manera. A vosotros y vosotras por hacer este programa que me parece espectacular. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.